En el mundo antiguo, al igual que en muchas culturas de hoy, la disciplina de los niños era de importancia elemental en la vida de toda familia. La carta a los Hebreos emplea el tema de la corrección paternal para orientar a la comunidad de creyentes. Citando el libro de Proverbios, Hebreos dice: «Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo». En el mundo greco-romano, la expectativa de que los padres educaran apropiadamente a los hijos en modales, oficio, moralidad, cultura y fe ancestral era tan importante que los paganos no reconocían formalmente a un hijo hasta que éste era de edad de conciencia y demostraba los rasgos de una persona educada. Los hijos de un hogar griego eran del mismo nivel de un sirviente hasta que completaran su educación. Este concepto, aparentemente desplegado en la historia del centurión de Cafarnaúm, en la versión sinóptica de Mateo y Lucas, describe al joven enfermo como un sirviente. «Señor, mi sirviente está en casa enfermo». En el contexto antiguo, el joven llamado sirviente era probablemente el hijo del centurión. Si el joven no llegaba a alcanzar las habilidades de un ciudadano educado, éste arriesgaba ser despojado de su rango como hijo de la familia y considerado como ilegítimo. Hebreos alude a este concepto del mundo antiguo diciendo: «Si Dios no los corrigiera como lo hace con todos, ustedes serían bastardos y no hijos». El argumento del autor de Hebreos es un llamado al sentido común para fortalecer a una comunidad que se está desviando del camino y quien necesita corrección paternal. Así como los padres terrenales corrigen a sus hijos, Dios corrige también a sus hijos amados. Hebreos dice: «Nuestros padres nos corrigen por un breve tiempo y de acuerdo con su criterio. Dios, en cambio, nos corrige para nuestro bien, a fin de comunicarnos su santidad». Hebreos abre la puerta a una de las verdades más duras de la vida cristiana. Dios es misericordioso, pero también es el Dios de la justicia. El mundo moderno olvida que el mismo Dios, quien ordenó las aguas del diluvio, el fuego de Sodoma, la muerte de los primogénitos de Egipto, la muerte del primer hijo de David con Betsabé, el exilio de las tribus del norte y la destrucción del templo de Salomón bajo Babilonia, es el mismo Dios que se encarna para también decirnos: «Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón». Muchos olvidan el concepto de la corrección de Dios, expresada bajo términos humanos de la ira de Dios, que se despliega ampliamente en las páginas del Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis. El cristiano moderno se enfoca en la revelación de Cristo como el Cordero Gentil. Pero aún dentro de las narrativas de los evangelistas observamos la fuerza pedagógica de Cristo. Jesús voltea las mesas de los vendedores del templo, maldice una higuera, reprocha a los fariseos y saduceos y silencia a los demonios. Hebreos nos recuerda de la mano paternal de Dios que nos corrige no para castigarnos, sino para guiarnos en el camino de la verdad. Aun cuando las penas que sufrimos son consecuencia directa de nuestras malas acciones, es la mano de Dios actuando en nuestras vidas para corregir nuestros pasos. Hebreos 12 emplea el concepto de la corrección divina que era integral dentro de las creencias judías. El libro de Deuteronomio
destaca cómo los sufrimientos de Israel en el desierto eran una lección de vida para guiar a Israel a la santidad. Reconoce que el Señor tu Dios te corrige como un padre a sus hijos. Observa los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus caminos y témelo. Hebreos 12 regresa al tema que había presentado al inicio de la obra, el sufrimiento como instrumento de santificación. Al inicio de la carta, el autor presenta a Cristo como la víctima expiatoria que ha sido perfeccionada por medio del sufrimiento. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionará por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. El mensaje es alentador y sombrío a la vez. Jesús sufrió y nosotros no somos inmunes al dolor tampoco, pero nuestro dolor adquiere un carácter salvífico por virtud de los actos de Cristo. Los cristianos de Hebreos habían pasado penosas tribulaciones por su fe, pero aún faltaba sufrir mucho más con las persecuciones de Roma. El sufrimiento, unido al sacrificio de Cristo, se convierte en un puente de gracias que bendice al individuo. El autor de Hebreos les recuerda a la audiencia de que es imposible evitar el sufrimiento. Este se puede convertir en el arma que abre el camino a la santidad. Empleado el texto de Isaías, Hebreos dice: que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean, y ustedes avancen por un camino llano para que el renco no caiga, sino que se cure. Hebreos emplea el texto de Isaías capítulo 35, que avisa la restauración de Israel después del exilio. Este texto de Isaías era también un aviso mesiánico, detallando los signos que el Mesías desplegaría al manifestarse. Isaías 35 dice: fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Este es el texto que emplea Jesús para demostrar su identidad mesiánica, cuando los discípulos de Juan Bautista le preguntan si él es el Mesías. Jesús responde: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Basándose en este y otros textos proféticos que anunciaban el poder curativo del Mesías, el pueblo judío desarrolló la creencia que el cuerpo del Mesías tendría propiedades curativas. Para la audiencia original, que conocía íntimamente estos textos, el mensaje era sorprendente, como lo es para nosotros, una vez que entendemos las referencias bíblicas dentro del texto. El autor les advierte que Dios les enviará correcciones, pasarán tribulaciones, pero como Israel antiguo, ellos serán restituidos por virtud del cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo. El texto continúa con una referencia directa del culto eucarístico. Hebreos cita el Salmo 34 diciendo: busquen la paz con todos y la santificación. Este texto es extraído del popular Salmo 34 que dice: apártate del mal y practica el bien, busca la paz y sigue tras ella. El Salmo es también un aviso a la futura asamblea eucarística, al decir: glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos, gusten y vean qué bueno es el Señor. El Salmo 34 es uno de los salmos del Todá, de acción de gracias,
un salmo eucarístico. Gustar y ver qué bueno es el Señor se aplica de una manera real y concreta en cada misa católica, cuando la comunidad se reúne para alabar el nombre del Señor en unión y recibir la Eucaristía. Hebreos intensifica el mensaje eucarístico al citar el libro de Deuteronomio, de nuevo aplicando sus palabras a los retos contemporáneos de la audiencia. Hebreos dice: que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. El texto original de Deuteronomio fue dirigido a los israelitas, quienes estaban a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Para sellar la solemnidad del momento, Moisés renueva la alianza de Sinaí entre Dios y el pueblo. Deuteronomio dice: todos están aquí para entrar en la alianza del Señor tu Dios. Que no haya entre ustedes ni hombre ni mujer, ni clan, ni tribu, cuyo corazón se aparte del Señor nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Que no haya entre ustedes una raíz que produzca hierbas venenosas ajenjo. El texto es un llamado a perseverar en la alianza de Dios y no caer en la idolatría. Hebreos repite lo que había destacado Pablo en sus cartas a los romanos y a los corintios sobre el alimento ilícito de comida ofrecida a los ídolos paganos. Los cristianos tenían que luchar contra la tentación de participar en los ritos paganos, donde se distribuía la carne de los sacrificios a los participantes gratuitamente o a precios sumamente bajos. Igual que Pablo, el autor de Hebreos está advirtiendo de no participar en estos ritos, donde la persona se une con la carne de ídolos en vez del cuerpo de Cristo. Hebreos continúa su argumento citando el ejemplo de Esaú, quien le vendió a su hermano Jacob su derecho de primogénito por un plato de lentejas. Hebreos había señalado que los cristianos somos herederos de una herencia eterna y llama a la celebración dominical la asamblea de los primogénitos. El mensaje es palpable. Hebreos está advirtiendo a los cristianos de no vender su herencia eterna por el equivalente de un plato de comida. Este mensaje resuena en toda generación de creyentes al advertir de no vender la herencia eterna de la nueva alianza como Esaú, siendo esclavos de nuestros apetitos. Cada uno de nosotros es libre de escoger el Dios que deseamos servir, el Dios viviente de Israel o los dioses falsos del mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica advierte: Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que pueda adherirse libremente a su Creador y llegar así a la bienaventurada perfección. El mensaje de Hebreos es un llamado a vivir en plenitud nuestra grandeza como hijos herederos del cielo y miembros de la familia divina de Dios. Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. El proceso de santificación es el proceso de unirnos con Dios para verlo, como dice Pablo, cara a cara. Y esto ocurre desde esta vida, cuando nos acercamos al sacramento eucarístico, como lo dice el Salmo 34. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El concepto de ver al Señor era el ideal del pueblo judío. Esta era la esperanza de cada creyente que buscaba imitar a Moisés, quien podía hablar con el Señor como quien habla con un amigo. Hebreos destapa la esperanza de Israel para ofrecer una unión más íntima todavía. Hebreos compara la alianza original de Moisés con la nueva alianza de Jesús. Hebreos describe la teofanía de Sinaí cuando Israel selló la primera alianza, empleando el texto de Éxodo que habla de la visión sobrenatural que presenció Israel. Con fuego ardiente, oscuridad, tinieblas,
tempestad, trompetas y estruendos, Dios se presenta a su pueblo. El espectáculo era dramático y el pueblo no puede ni siquiera acercarse a Sinaí o moriría. En contraste, Hebreos presenta la nueva alianza que ocurre no en el monte Sinaí, sino en el monte de Sión. Sión es uno de los 7 montes que forman el territorio de la ciudad de Jerusalén. Sión era el monte donde el templo judío fue construido, pero en una de las estructuras edificadas también sobre el monte Sión era el cenáculo donde Cristo instituyó la Eucaristía. Hebreos dice: ustedes en cambio se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos, que ya han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuente que la de Abel. Contrario a la alianza de Moisés, la nueva alianza de Cristo se extiende fuera de las limitaciones terrestres. En cada lugar donde se celebra la Eucaristía, se convierte de una manera misteriosa en el cenáculo y más aún se une al propio trono de Dios. Hebreos señala que la asamblea cristiana ocurre dentro de la Jerusalén celestial, dentro de una multitud de ángeles. La misa es una participación en una fiesta solemne, en las bodas del Cordero. Hebreos 12 contiene lenguaje paralelo a la visión cumbre de Juan en el Apocalipsis. Hebreos anuncia que la misa es una participación en la Jerusalén celestial, como lo dice el libro de Apocalipsis. Vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. En Apocalipsis, el cielo desciende para participar en la liturgia eucarística. En Hebreos, la iglesia asciende para unirse con los eventos del cielo. Ustedes, en cambio, se han acercado a la Jerusalén celestial. Esta sección cumbre de Hebreos despliega progresivamente los elementos que encontramos dentro del rito de la misa. La montaña de Sión, la nueva Jerusalén, una multitud de ángeles y la asamblea de los santos. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, a Jesús y la sangre purificadora. Al final de la nueva alianza está Cristo Jesús en forma de la sangre purificadora, la sangre eucarística. Este es el patrón de la Santa Misa, que después de haber presenciado los eventos del cielo manifestados sacramentalmente sobre el altar, encontramos a Cristo en su cuerpo y sangre. Hebreos es un llamado a perseverar en el camino, pues al final de esta peregrinación está Dios, Cristo Jesús, la sangre purificadora. Lo curioso de este bellísimo pasaje es que todos los verbos están escritos en términos presentes. El encuentro con todos los detalles presentados son expuestos en el presente. Es en cada misa que Hebreos 12 se manifiesta. Igual que el libro de Apocalipsis, Hebreos nos enseña que la misa es la participación en el cielo mismo, el cual empezamos a vivir desde acá en la tierra por virtud del sacramento eucarístico. De esta manera, Hebreos termina con una advertencia: tengan cuidado de no desoír al que habla, porque si los que rehusaron escuchar al que promulgaba oráculos en la tierra no pudieron escapar al castigo, ¿cómo podremos escapar nosotros si volvemos las espaldas al que habla desde el cielo? Hebreos ofrece el balance entre la bondad y la justicia de Dios. Tenemos la oportunidad de unirnos a los eventos del cielo aquí en la tierra, pero rechazar participar de ellos acá es un aviso que estamos también rehusando de ellos en la vida futura.
Hebreos nos recuerda de la temporalidad de este mundo material. Las cosas que se conmueven van a cambiar porque son creadas, para que permanezcan las que son inconmovibles. Todo el mundo material va a desaparecer, o más adecuadamente va a ser recreado. El mundo que no cambiará es el mundo presentado por el Apocalipsis, que dice: Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. La advertencia apocalíptica de Hebreos 12 tenía una fuerza profética inmediata. Poco después de haber escrito esta homilía, Jerusalén estaría en ruinas. Las fuerzas romanas, bajo el general Tito, destruyeron la ciudad santa. El templo judío fue arrasado por las llamas y todo edificio del monte Sión fue derribado excepto uno, el cenáculo de los cristianos. Algún día este mundo cesará, pero para cada uno de nosotros esto no ocurrirá en varios millones de siglos, sino que al final de nuestra breve visita a este mundo, el universo material terminará. Toda posesión material y todo apego a esta vida es una ilusión, pues como dijo la gran santa de Ávila: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Este es el mensaje de Hebreos. El cristiano es heredero de un reino inconmovible. El mensaje de Hebreos es un llamado a vivir lo que somos, los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. El mensaje de Hebreos es un llamado a unirnos con Él, juez del universo, Cristo, el medidor de la nueva alianza y la sangre purificadora. Es un mensaje de centrar nuestras vidas en Eucaristía. Hebreos 12 termina con la exhortación final: aferrémonos a esta gracia y con piedad y temor tributemos a Dios un culto que le sea agradable, porque nuestro Dios es un fuego devorador. El culto agradable a Dios es la Eucaristía. Hebreos está evocando las palabras del profeta Malaquías, quien había escrito: desde la salida del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se presenta a mi nombre un sacrificio de incienso y una ofrenda pura. La misa sería este sacrificio que ocurre desde donde sale el sol hasta su ocaso. En cada rincón del planeta Tierra, la Santa Eucaristía es ofrecida en memoria del Dios de Israel. El pueblo judío ofrecía sacrificios sangrientos que luego eran quemados como incienso. Pero en la nueva alianza, el sacrificio que brindamos es el cuerpo del Hijo de Dios, pero además incluimos nuestras propias vidas junto con la ofrenda de Cristo. Hebreos 12 termina con esta alusión: tributemos un culto que sea agradable, porque nuestro Dios es un fuego devorador. El fuego devorador de Dios es presentado inicialmente por Moisés cuando advirtió: tengan cuidado entonces de no olvidar la alianza que el Señor su Dios ha establecido con ustedes, y no se fabriquen ningún ídolo que tengan la figura de todo aquello que el Señor les prohíbe, porque el Señor tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Esta referencia es otro llamado contra la idolatría. Es un llamado a erradicar todo aquello que puede sustituir nuestra devoción por Dios, a quien debemos amar sobre todas las cosas con todo nuestro cuerpo, alma y espíritu. Pero el fuego devorador de Dios es también una referencia al amor infinito de Él. El libro de Isaías relata su visión del trono de Dios, que incluye los serafines alrededor del trono cantando: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La visión de Isaías
continúa describiendo cómo el trono de Dios contiene un altar en fuego, del cual uno de los serafines, los seres de fuego, toma una de las brasas y ella toca la boca del profeta. El ángel le dice a Isaías: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Desde la antigüedad, los padres de la Iglesia veían en este episodio de Isaías una imagen eucarística. Las brasas ardientes sobre el altar son un reflejo del propio cuerpo de Cristo. Y así como la brasa ardiente de Isaías toca sus labios y le borra sus pecados, nosotros recibimos el cuerpo de Cristo sobre el altar y al tocar nuestra boca borra también los pecados veniales. Como lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Esta es la culminación cósmica de las expectativas del pueblo judío. El cuerpo del Mesías tendría propiedades curativas. El cuerpo de Cristo que recibimos desde el altar cura la enfermedad definitiva, el pecado. El rito eucarístico emplea la alabanza de los serafines dentro de la liturgia, pues como Isaías estamos acercándonos al trono del Dios viviente, que es un fuego devorador. El mensaje principal de la carta de los Hebreos, de no abandonar la asamblea, termina con esta imagen de la raza humana acercándose al trono de Dios. Ya no entramos en una teofanía de terror, como fue la primera alianza. Ahora entramos en las bodas del Cordero, presenciamos la unión entre el cielo y la tierra dentro del marco eucarístico. Encontramos a Dios, quien es un fuego devorador. Con gran gozo nos ofrecemos para ser tocados por sus brasas ardientes, para que seamos purificados de nuestras fallas y así vivir junto con Él en la presencia de los serafines, repitiendo sin fin el himno celestial. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Toda esta nueva teofanía ocurre por la voz del carpintero de Galilea, quien ordenó: hagan esto en memoria mía. Y su palabra es viva y eficaz.